Buenos días, chicos de primer año de secundaria. Vamos a empezar nuestra clase hoy en el curso de religión. Ok, muchachos, es un tema que tiene que ver con la vida de un ser muy importante en la historia de la humanidad. Y estamos hablando de Jesús. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos hace referencia que los profetas hacían mención acerca de la llegada de un Salvador a este mundo, ¿no? Que iba a venir a salvarnos del pecado, que iba a venir a entregar su vida por nosotros, ¿no? Eran los profetas que hacían mención y que les hablaban esto al pueblo de Israel que vivía, ¿no?, en la esclavitud del pecado. Entonces, Dios les prometió la llegada de un Salvador. ¿Y Dios a quién envía? Envía a su Hijo Jesucristo, ¿no? En el Nuevo Testamento ya encontramos la historia de Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor y Salvador. Él vino a cumplir una misión muy importante en la tierra, y que era venir a entregar su vida por nosotros para salvarnos del pecado, ¿no? Dios, en su inmenso amor, envió a su único Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que Él fuera entregado en lugar nuestro por consecuencia de nuestros pecados, a salvarnos de esa esclavitud del pecado en la cual vivíamos cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a saber y conocer qué pasó con este personaje importante en la historia de la humanidad. Y vamos a ver los últimos años de la vida de Jesús. Este es el título. Ya, los últimos días de la vida de Jesús. Jesús apareció y Él vino a cumplir una misión muy importante, ¿no? Él empieza el reino de Dios cuando hace su presencia al entrar en Jerusalén, ¿no? Él entra a Jerusalén. La gente ya sabía, ya conocía, ya había escuchado quién era Jesús, porque él empezó a manifestarse, haciendo muchos milagros, sanando, ¿no? Mostrando un amor muy inmenso por los más necesitados. Jesús empezó a mostrarse de esa manera, ¿no? Y la gente se admiraba y empezaba a reconocer que era el Hijo de Dios, ¿no? Que era él el Mesías. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿no?, montado en un asno, y la gente le aclamaba. La gente ya lo empezó a reconocer quién era él, y se prepararon con sus palmas, ¿no?, con mantos que ponían en el suelo, ¿no?, por donde él pasaba, y la gente gritaba: Hosana, el rey de David, Hosana, nuestro Salvador. Había mucha algarabía porque la gente conocía y reconocía ya quién era Jesús en la tierra, ¿no? Nos dice acá, dice Jesús entra en Jerusalén pacíficamente. La gente lo aclama como Mesías, como el que viene a salvar a la humanidad en nombre del Señor. Jesús deja claro su llegada a Jerusalén en el reinado de Dios que él empezó a anunciar, ¿no? Jesús se hace presente en Jerusalén, donde la gente empezó a reconocer de él. Y Jesús vino a hablar, a predicar la palabra de Dios, ¿no? Vino a cumplir lo que su padre le había ordenado, a enseñar, a preparar a toda la gente a través de la palabra de Dios, ¿no? Y Jesús empezó a hacerse presente en aquel lugar. Incluso en Jerusalén hay una parte muy importante cuando Jesús entra a la iglesia, ¿no? Y ve a los vendedores que estaban fuera de ella, haciendo negocio, ¿no? Lucrando dentro de la iglesia. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se molesta, ¿no? Y empieza de una manera desesperada a botar toda la mercadería, a toda la gente que estaba allí, ¿no? Porque la casa de Dios, ¿no? Él enseñó que la casa de Dios es un templo de oración y se tiene que respetar, ¿no? Jesús empezó a mostrarse en este tiempo en Jerusalén, a darse a conocer, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver primero Jesús cuando se hace presente en el momento de entrar a Jerusalén. Dice, Jesús, ¿no?, empieza a proclamar la palabra de Dios. Empieza de una manera sencilla. Jesús era un hombre muy sencillo, muy sencillo. Él vino a este mundo en una condición muy humilde,
¿no? Pero Dios lo hizo grande. Dios se manifestó en él y él era el mismo Dios, ¿no? Jesús tiene dos naturalezas, tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, ¿no? Como hijo de Dios. Entonces la primera manifestación de Dios, ¿no? La primera imagen pública fue cuando lo hace, pues, al entrar a Jerusalén. Vamos a ver otra escena importante que Jesús realizó, y esta fue la cena pascual. La cena pascual. La cena pascual tiene que ver con la última cena, cuando Jesús se reúne con sus apóstoles, ¿no? En una ceremonia muy especial, Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Él se reúne con sus apóstoles porque ya él estaba entendiendo que su misión ya iba a concluir en la tierra, ¿no? Y que le estaba preparando a sus apóstoles, ¿no? A sus discípulos, para que ellos continuaran haciendo las cosas que Jesús hacía. Jesús instituye la cena, instituye la última cena, y a esta institución le llamamos la Eucaristía. ¿Qué celebró Jesús en esta cena? La partición, ¿no? La conmemoración del cuerpo y la sangre que iba a ser entregado. En esta cena Jesús toma un pedazo de pan y toma un pedazo de vino, no, una copa de vino, ¿no? Toma una copa de vino. El pan que él utilizó en esta cena hacía referencia a sus discípulos que su cuerpo iba a ser entregado. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, ¿no? Y él se muestra y les muestra con el pan y hace presente eso, ¿no? El pan, que su cuerpo iba a ser entregado. Y la copa de vino era la sangre que iba a ser derramada por él en la cruz del Calvario. Por eso él no menciona estas palabras: tomando un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. O sea, Jesús ya estaba preparándose para lo que se le venía, ¿no? Ya él sabía que su vida iba a ser entregada, ¿no? Que él iba a morir, que su cuerpo iba a ser maltratado y que iba a derramar sangre por cada uno de nosotros. Por eso Jesús, ¿no? hace esta conmemoración junto a sus discípulos, preparándose, ¿no? Para la entrega de su vida por cada uno de nosotros, y instituye el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Esa es otra actitud que hace Jesús en sus últimos días. Entonces la primera es la cena pascual, y la segunda que vemos es la entrada a Jerusalén. La primera, ¿ya? La entrada a Jerusalén. La segunda, la cena pascual. Y la última aparición, los últimos días de la vida de Jesús que él hace, ¿no? Y realiza situaciones, fue una muy bonita, también interesante. La oración en el huerto de los olivos. La oración número 3 en el huerto de los olivos. Después de cenar Jesús con sus discípulos, ¿no? Él se va a este huerto de los olivos porque ya él sentía que las fuerzas también no tenía. Y llegó un momento en que él se postra delante de Dios y le pide, ¿no?, que le dé esas fuerzas que necesitaba para poder seguir adelante, ¿no? Dice que en su oración no esconde su miedo. Obviamente sintió miedo, ¿no? Sintió angustia de lo que iba a pasar con él. Pero él, como hijo, buscó de Dios en ese momento, que sea Dios quien lo ayude, que le dé las fuerzas. Dice, en su oración no esconde su miedo, ya que a pesar de ser hijo de Dios, su sufrimiento como hombre es igual que él padece cualquier otra persona, ¿no? Entonces mientras que sus discípulos estaban durmiendo, él buscó a Dios en oración en el huerto de los olivos, para que Dios lo preparase, para que Dios le dé las fuerzas que él necesitaba para poder seguir adelante. Porque como, si bien es cierto, era el Hijo de Dios, pero también tenía ese lado humano de miedo, ¿no? De temor, de las cosas que cualquier persona puede sentir cuando algo malo está por suceder.
pero él en oración buscó de Dios, ¿no? Para que él lo ayudara. La oración fue la siguiente, ¿no? Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense ahí mientras yo voy a orar. Tomó a Pedro, ¿no? Y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo, siento una tristeza mortal, quédense aquí, velando conmigo. Se adelantó un poco y postrando el rostro en tierra, oró. ¿Y cuál fue su oración? Su oración fue esta, Padre, si es posible que se aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos, lo encontró dormidos, ¿no? Y conversó con ellos, ¿no? A que ese era el momento de que ya su cuerpo iba a ser entregado. Esa fue la oración que realizó Jesús antes de ser entregado. Terminada la oración, Jesús fue entregado. ¿Y por qué? ¿Por quién fue traicionado? Por Judas, por uno de sus discípulos, ¿no? Y vinieron y tomaron a Jesús, lo arrestaron a Jesús para ser entregado, ¿no? A pena de muerte, a morir, ¿no? Por cada uno de nosotros. Es que fue entregado porque en aquel entonces las personas que cometían delitos, que cometían crímenes, que eran acusados, la sentencia era la muerte, ¿no? Entonces Jesús fue acusado como uno más, no fue acusado como un ladrón, como un mentiroso, como un blasfemo, como un impostor. Entonces él fue entregado a muerte porque la gente moría así, de esa manera, ¿no? Por eso nosotros en la muerte de Jesucristo habían dos personas al costado de ellos que eran unos malhechores, ¿no? Y entonces ellos eran, en aquel entonces Jesús murió así como un delincuente, como un malhechor. Entonces, chicos, este tiempo de la oración fue muy importante para Jesús, ¿no? Porque él entregó su vida a Dios y que sea la voluntad de Dios sobre él, no la voluntad de Jesucristo, sino él vino a obedecer lo que su Padre le encomendó. ¿Ya? Entonces, estos fueron los últimos días de Jesús. La primera, ¿no? Cuando Jesús entra a Jerusalén. La segunda, la cena, que la instituye la Eucaristía junto con sus discípulos, donde él hace la conmemoración de la entrega de su cuerpo, mediante el pan, su cuerpo, y la copa de vino, la sangre de Jesús. Y el último, los últimos días, fue la última parte cuando Jesús está ya con sus discípulos, porque después de esta oración vienen a arrestar a Jesús. Ya su oración en la cual pide ayuda a Dios, porque él sintió miedo, él sintió temor de lo que estaba por venir. ¿Ok? Entonces estos fueron los tres episodios, ¿no? Antes de ser arrestado Jesús. Es un tema muy bonito y hay mucho por aprender, y solo reconocer, ¿no? A Jesús, lo que vino a hacer por nosotros, ¿no? Por entregar su vida por nosotros, ¿no? A consecuencia de nuestro pecado, y por eso Jesús es nuestro Salvador. Ok, chicos, lo que yo voy a hacer en este tiempo, les voy a enviar un video, he encontrado un video muy bonito con muchas imágenes e ilustraciones que nos van a ayudar a reforzar el tema. Entonces quiero que ustedes miren bien con atención este video para que nos ayude también, ¿no? Mediante escenas propias de la vida de Jesús, ¿no? Y es bonito saber y reconocer quién es Jesús y lo importante que es en nuestra vida. No solo el hombre se alimenta de los conocimientos, de la palabra, de la escritura, sino también hay que alimentar nuestra vida espiritual, y sobre todo conociendo acerca de quién fue Jesús y lo importante que es en nuestra vida. ¿Ok? Miren el video y eso nos va a ayudar a reforzar también el tema, y lo que van a hacer es explicar, ¿no? Con sus propias palabras cada uno de los últimos días de Jesús. Me explican la primera, su entrada a Jerusalén; la número 2, qué hizo en esta cena pascual; y el número 3, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. ¿Qué pasó en el huerto de los olivos? Entonces, con la ayuda de nuestro video vamos a reforzar este tema. Ya, chicos, con su cuaderno vamos a ir desarrollando, ¿ya? Esa es la actividad del día de hoy. Espero que les haya quedado muy bien claro el tema y a trabajar. ¿Ok, muchachos?